Acabé aquí, no sabía qué hacía, ¿no? Y el primer impacto de Alcalá fue esto. Yo entré con el coche aquí, llegué a la facultad, ¿no? Y hoy, por ver un Mobile Week aquí, ¿no? Hablar de otras cosas que no sean las tapas y todo lo que hacemos en Alcalá tan maravilloso y de Cervantes y que hablemos de innovación y de tecnología aquí, pues me hace especialmente feliz. Me han dicho que ha sido un éxito ya el fin de semana, o sea que enhorabuena de verdad, ¿no? Que esto empiece a moverse y ahora, bueno, no está mal un lunes a esta hora aquí tener tanta gente como vosotros. Bueno, voy a hablar un poquito conceptual y luego intentaré bajar un poco al terreno de en qué entorno tecnológico estamos y hacia dónde vamos y por qué es tan importante hacer estas cosas. Y voy a remontarme un poquito al inicio del nombre de la economía, que viene del griego, que era oikosnomía, que lo escribió Jenofonte, que era un discípulo de Sócrates. Sócrates, como Jesucristo, no escribía y tenía discípulos que escribían por él, como los evangelios. Entonces, hay que quitarle un poquito, porque eran hagiografías del santo, pero bueno, este era uno de los discípulos de Sócrates que escribía. Y ellos, aparte de hablar del cosmos y del universo y de la naturaleza y de los volcanes y de todas las ramas de la ciencia que luego se desarrollaron, ¿no? Es la cuna de la civilización occidental, que empieza la era del conocimiento, o sea, que empieza la modernidad, digamos, que el ser humano deja de ser un animal y empieza a desarrollar más la parte racional. Empezaron a hablar de oikosnomía, que era la ciencia del hogar, ¿no? Trataban asuntos bastante mundanos de cuáles eran los problemas de los ciudadanos. Pues, oye, ¿no? Si había hambrunas, cómo organizar las polis, que ya se estaban organizando, cómo fijar los impuestos, cómo se hacía con los impuestos, ¿no? Cómo se repartía esos recursos, qué pasaba con el precio de la energía, pues en aquel momento sería la madera, o yo qué sé, ¿no? lo que usaban, cómo se circulaba el dinero, ¿no? Bueno, de ahí la ciencia va evolucionando. En 1500 prácticamente el cardenal Cisneros decide crear en Alcalá de Henares el primer campus universitario de la historia. Después de un gran invento que fue la imprenta. Antes de la imprenta escribían muy pocos y leían muy pocos, había que ir a los monasterios, y después de la imprenta el cardenal se da cuenta que dice, hombre, ya no hay que ir a los monasterios, entonces hacemos los libros aquí, nos traemos a todos los monjes aquí, esto fue muy religioso al principio, y que los monjes se junten, que se formen y que escriban los libros para que se lean en toda la humanidad. Él crea el primer equipo, la primera imprenta de España para traducir la Biblia a todos los idiomas de la época, y él hace la gran, digamos, difusión de la cristiandad. O sea, no fue Guillermo de Baskerville ni El nombre de la rosa, fue cardenal Cisneros aquí, ¿vale? Desde entonces, pues hemos evolucionado un poquito, ¿no? Pero normalmente, tanto el desarrollo científico como el desarrollo académico y universitario, la ciencia económica siempre ha estado en los departamentos de filosofía moral y en las facultades de filosofía, ¿no? Hay un gran salto a finales del siglo XIX, cuando se desarrolla toda la matemática del cálculo diferencial de Newton, que hay economistas, sobre todo en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, que eran los profesores de Keynes, que aplican las matemáticas y se hace un desarrollo, digamos, ordenado de un cuerpo teórico para explicar cómo se comportan los seres humanos ante problemas económicos. O sea, tenemos muchos otros problemas emocionales, de matrimonio, ¿no? de emociones, de depresión. O sea, hay muchos problemas que tratan los psicólogos. Digamos, nosotros somos una especie de psicólogos económicos, solo analizamos cuando se enfrentan a problemas económicos. Básicamente cuando hay escasez. Si no hay escasez, no hay problemas económicos y no necesitas economistas. El problema es que siempre hay escasez, ¿no? Y sobre todo hay una presión de la población, y, ¿no? Especialmente en el último siglo, que ha habido un crecimiento de la población espectacular. Ahora en Occidente y en España estamos viendo crecimientos vegetativos de la población, o sea, decrecimientos vegetativos, perdón, ¿no? En España crece la población porque llega inmigración. Si no hubiera inmigrantes, la población estaría cayendo por el proceso de envejecimiento, pero bueno, en África, que está aquí cerquita, pues hay todavía crecimientos explosivos de población, y eso
tiene un efecto global, ¿no? Primero fue en Asia, ahora lo estamos viendo en África, que se expanden y eso es lo que presiona los flujos migratorios y es lo que está Europa intentando gestionar y no con todo el acierto que se puede, pero ese es el tema. Entonces, eso es un poco el origen de la ciencia, ¿no? Venimos de ahí. ¿Qué pasa? Pues que desde que hemos empezado con las matemáticas y especialmente desde después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Principalmente con la aportación de Keynes, pero luego en el otro lado ya del Atlántico, en Cambridge, pero al lado de Boston, en el estado de Massachusetts, ¿no? Con la Universidad de Harvard y MIT, hay otro desarrollo matemático mucho más avanzado que también viene de la ingeniería, que es toda la parte de introducir la variable tiempo y hacer análisis dinámicos, no solo análisis estáticos, que es lo que hacía Newton, sino introducir un poco la dinámica de Einstein y todo el tema de la revolución científica que hubo en los años 20 y 30, que se incorpora a la economía siempre más tarde, ¿vale? Y desde ahí, pues la verdad es que yo creo que la ciencia, ya hago algo de autocrítica, mis colegas académicos no están de acuerdo, pero bueno, yo como tengo esta facilidad para decir lo que me dé la gana y libertad de cátedra, porque soy profesor de la universidad y digo lo que me da la gana, ¿no? Yo creo que nos hemos convertido un poco en físicos, ¿sabes? Tú lees los papers de mis colegas y muchas veces no es economía, ¿no? Este año hemos tenido un buen Nobel de Economía porque hace análisis empírico puro, con técnicas estadísticas rigurosas, pero analiza hechos empíricos en zonas concretas sobre impacto de salario mínimo. O sea, ves cosas reales, ¿no? Pero ves otros papers que dicen, bueno, pues oye, pues te dicen que es economía y te lo crees, pero uno no entiende cuál es la misión de analizar los problemas de la oikos, que son los hogares, ¿no? O sea que yo creo que nosotros no tenemos que perder esa visión, ¿no? Y ya entro en la parte de innovación tecnológica. La tecnología, lo que sabemos los economistas, o la pregunta de Adam Smith, que desde el libro de Adam Smith de la riqueza de las naciones le hemos dedicado un poquito de horas y muchos economistas han analizado ese problema y se sigue analizando, es que a largo plazo, o sea, cuando coges periodos muy largos, el determinante de la renta por habitante de un país, que acaba determinando el nivel de empleo y el nivel de salarios, luego ahora hablamos un poco de la desigualdad, ¿vale? O sea, estamos hablando en media, ¿no? El determinante a largo plazo es la productividad. Y la productividad, que Adam Smith le llamaba la división del trabajo, básicamente es, hay dos factores de producción que siguen existiendo, que Carlos Marx los definió muy bien en El Capital, que son el capital y el trabajo, ¿no? Y hay empresarios que combinan el capital y el trabajo para producir bienes y servicios. La mayor parte de la producción y del PIB lo explica el capital y el trabajo, pero hay algo del PIB que no lo explica el capital y trabajo, que justo es lo que hemos llamado innovación o productividad total de los factores. Bueno, ¿no? Lo puedes definir como quieras. ¿Y eso qué es? Pues hacer las mismas cosas de manera diferente, ¿no? O incorporar desarrollos tecnológicos muy avanzados, como es el caso de nuestras facultades y de las ingenierías y un poco lo que estamos viendo en este momento, que permite también, ¿no? Esos cambios disruptivos, pues como que haya alguien que saque este bicho en 2007, ¿no? Y de repente pues, puedas mandar correos desde aquí, conectarte a Internet, reservar hoteles, ¿no? Hacer WhatsApp con el otro punto del mundo, tener un banco en el móvil, que ya es posible, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Hacer todo prácticamente lo que se te pueda ocurrir, ¿no? Entonces, esto es un cambio disruptivo del nivel de la imprenta, o sea, estamos seguramente en la era de cambio tecnológico más intensa que ha conocido la humanidad en los últimos 6 o 7 siglos. Incluso es posible que esté superando a la imprenta por la dimensión que tiene toda la revolución de las comunicaciones y el impacto global que tiene, ¿no? Y lo rápido que va todo. O sea, no estamos viendo nada diferente en la parte de innovación. Lo que estamos viendo es que cambia mucho la velocidad, ¿no? O sea, prácticamente ahora estamos usando desarrollos tecnológicos que se han desarrollado en los últimos 5, 15 o 20 años y ahora salen al mercado y los estamos usando. Pero en este momento, en muchos laboratorios y en muchos centros de investigación y en muchas empresas se están innovando productos y servicios que van a salir al mercado en los próximos 5 años y esto lleva a una velocidad muy rápida, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Pues que, uno, el cambio al ser humano le pone muy nervioso,
O sea, es verdad que somos el animal que mejor se adapta a los cambios y por eso estamos en la cúspide de la evolución. Somos un animal que además de adaptarse a los cambios ha desarrollado toda la parte frontal del cerebro para tener un desarrollo cognitivo que no tienen el resto de especies. Tenemos el lenguaje mucho más desarrollado, tenemos la capacidad de usar instrumentos, ¿no? O sea, no somos más rápidos y más fuertes que un león, pero construimos un fusil y le pegamos un tiro a 2 kilómetros, ¿no? Entonces, claro, pues el león lo tiene fastidiado. Entonces, todo eso, ¿no?, nos lleva a estar en la cúspide de la evolución, pero realmente seguimos siendo animales, ¿no? O sea, somos racionales cuando no nos queda más remedio, y la toma de decisiones en el ser humano tiene un componente muy, muy animal. La parte, digamos, racional del cerebro opera de manera iterativa, entonces empieza a hacer análisis de escenarios, de riesgos, y si hago esto, ¿qué pasa con esto? Y lo que se llaman árboles bayesianos, ¿no? Y el cerebro, la parte racional, nunca toma decisiones, porque siempre está iterando. Entonces, llega un momento que hay una parte que se llama el hipotálamo, que la hemos heredado de los reptiles y los anfibios en la época del Big Bang, o sea que tampoco hemos avanzado mucho, y entonces este dice, mira, para allá, ¿no?, y tomamos la decisión ya, porque esto no puede ser, ¿no? Entonces, esa parte emocional tiene un componente que siempre ha funcionado y es un componente de autodefensa que se llama el miedo. Y el miedo es muy humano, ¿no? Y no lo podemos cambiar, o sea, lo podemos gestionar, ¿no?, pero tu subconsciente está codificado desde hace miles de años o millones de años para tener miedo cuando se enfrenta a un escenario que le puede tener en cuestión su proyecto vital y su futuro, ¿no? Entonces, este cambio tan intenso y tan brutal genera miedo, por un lado, que hay que gestionar, y luego hay miedos que son racionales porque realmente el cambio tecnológico no es neutral y no afecta a todas las personas por igual, ¿vale? O sea que hay un impacto mucho más directo sobre una parte que sobre otra, ¿no? Y luego hay otro problema que es que esto es muy keynesiano y una visión muy keynesiana. Yo tuve aquí un profesor que me influyó mucho, Antonio Torrero. Antonio es seguramente uno de los economistas del mundo que mejor ha estudiado a Keynes. Ha sacado un libro de 1.400 páginas de Keynes, le ha dedicado 20 años de su vida al libro. O sea, ¿no? Realmente la gran aportación de Keynes a la economía no es esto que estamos viendo ahora de la política fiscal y cuando llegan las crisis, sino es introducir la variable tiempo en la economía. Keynes estudió matemáticas en Cambridge y hizo su tesis doctoral sobre el Tratado de la Probabilidad y aplicó las leyes de la probabilidad y la incertidumbre a la economía, ¿no? Hasta Keynes todo era cierto, ¿no? Los consumidores éramos perfectos, no había información asimétrica, podíamos rellenar todas las cestas de la compra, éramos muy racionales, tomábamos decisiones. Bueno, ahora sabemos que no. De hecho, hay premios Nobel de Economía que han cuestionado la racionalidad del ser humano y que somos muy emocionales. Y Keynes decía que en ese variable temporal entre la causa y los problemas económicos, ¿no?, hay un tiempo. Y ese tiempo es clave para gestionar en política y tomar las decisiones para que la sociedad se prepare. Entonces, nosotros sabemos a largo plazo, y la historia está demostrada, que la innovación tecnológica va a ser buena para la humanidad, o sea, siempre ha pasado así. No es verdad las teorías apocalípticas que se están diciendo que la tecnología y que la inteligencia artificial va a acabar con el empleo. No es cierto, estamos en el mayor avance de robotización y de inteligencia artificial de la historia en los últimos 30 años y, salvo el año pasado, en ningún año el empleo en la economía mundial ha caído. O sea, el año pasado por la pandemia es el primer año en 40 años desde que China se ha incorporado a la economía mundial global que el empleo ha caído por primera vez, ¿vale? Y se está recuperando ya. En este momento el nivel de empleo ya está por encima de diciembre de 2019, ¿vale? O sea que no es verdad. ¿Qué está pasando? Que hay una redistribución muy fuerte de la renta y de los empleos, ¿no?, donde hay dos grandes países, China y la India, que están entrando muy fuerte. Y eso tiene efectos sobre los salarios mundiales y también sobre el efecto de dónde se incorporan las tecnologías, ¿no? Esto, hace poco, pues China era un país que exportaba textil y calzado y nos quitaba cuota de mercado, y ahora es líder mundial en tecnología y en robótica, líder mundial en fotónica, líder mundial en inteligencia artificial, líder mundial en muchos segmentos. Está entrando en el aeroespacial, está entrando en la aviación, ¿no?, está entrando en la ingeniería de los alimentos, y por otro lado está Estados Unidos y luego está Europa, ¿no? ¿Cuál es
ahora mismo, ¿no?, la decisión desde un país como España, ¿no?, primero, ir de la mano de la Unión Europea, porque si no, no pintamos nada aquí, o sea, que somos un país pequeño, con cero influencia, somos el 0,5% de la población mundial, entonces no pintamos nada aquí, salvo que vayamos de la mano de la Unión, y la Unión, de momento, pinta poco, parece que empieza a pintar un poco más y empezamos a tener algo de discurso en el mundo. Vengo de la República Dominicana con el PNUD de Naciones Unidas y la Fundación Unión Europea-América Latina, y hemos montado un evento muy potente allí con todo el gobierno de República Dominicana, y la presidenta de la fundación, que es la embajadora de la Unión Europea allí, dijo que había que un fondo Next Generation de 140.000 millones, y claro, yo animé a los dominicanos a que vengan a traer aquí proyectos para que puedan acceder a esos fondos también, ¿no?, o a través del comercio internacional, que es la primera vez que Europa tiene algo que contar en el mundo y en América Latina desde hace mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, eso empieza a pintar un poquito mejor. El Next Generation tiene un componente de política tecnológica muy intenso, especialmente en digitalización, pero también en sostenibilidad, en energías renovables, en economía circular, en agua, donde los españoles tenemos mucho que decir, y hay empresas pocas, pero hay empresas buenas que están ahí. Entonces, en este momento, ¿no?, ya bajo un poco al terreno y hablo en clave no de profesor de la facultad, que es lo que he hecho hasta ahora, sino ahora estoy liderando un fondo de capital riesgo, el UAFAN. Nosotros vamos a identificar, básicamente lo que vamos a hacer es captar ahorro de los ahorradores, ¿no?, a través de fondos de pensiones, de aseguradoras principalmente, del ICO, del Banco Europeo de Inversiones, para canalizar ese ahorro en empresas innovadoras que ya han pasado la fase de la startup, que es un poco lo que estaréis viendo aquí, que es la parte más romántica, pero que es muy dura porque muy pocas sobreviven, pero que las empresas donde nosotros invertimos ya son empresas de verdad, ya tienen un empresario de verdad, ya tienen clientes de verdad, lo que tienen es la ambición sana de crecer y tienen la capacidad de pasar de, pues son empresas entre 20 y 50 trabajadores que pueden pasar a 200, a 1.000 o a 140.000 como Inditex, ¿no? No le vamos a poner techo por arriba. Entonces, esas sí tienen impacto en la economía, ¿no?, es en el desarrollo económico. Entonces, yo estoy muy metido ahora en lo que podríamos denominar la frontera tecnológica. Yo estoy viendo dónde está la tecnología. De hecho, tenemos una empresa de Alcalá de Henares que la tenemos en el radar muy potente para entrar y ojalá, ¿no?, me ha dicho Sergio Caimás, yo encantado, o sea que vamos a ver a más. ¿Qué estamos viendo? Normalmente, voy a definir un poco lo que yo estoy viendo personalmente. Cuando tú vas a ver a una empresa de ese tipo, la decisión no es si hago el avance tecnológico o no lo hago, que es un poco el debate en la sociedad y en los medios, ¿no? Cuando tienen miedo, bueno, pues paremos la velocidad del cambio tecnológico, ya, pero ¿y eso cómo se hace, no? La decisión normalmente es o lo hago yo y genero el empleo en Alcalá de Henares, o viene una israelita o una estadounidense, en este caso, que son los competidores de ellos, y lo hacen ellos y el empleo y la riqueza se genera en California, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, y tenemos aquí a Fabián, que es uno de los mayores expertos de innovación turística en el Travel Tech y que es asesor de nuestro fondo, pero ¿no?, por suerte, porque él lleva muchos años en esto. Booking, ¿no? España es el líder en pernoctaciones turísticas de no residentes en el mundo por número de noches, y el principal beneficiario del mercado turístico español es Booking, que ha sustituido a la Tour Operación, ¿no?, y tiene una herramienta con muy poco empleo en California que genera todo el desarrollo tecnológico, ¿no? Pues esa es la realidad, ¿no? Entonces, cómo le ponemos impuestos a Booking, que en eso estoy yo también, o sea, cómo ha cambiado la forma de hacer negocios y cómo se tiene que adaptar también, ¿no?, todas las políticas públicas y sobre todo la recaudación de impuestos, y eso es un debate. Y otro es, vale, pero hagamos lo mismo aquí, ¿no? Nosotros pudimos hacer un Booking, pero no lo hicimos, ¿vale? Entonces, nosotros podemos hacer esos desarrollos tecnológicos. Si te quedas parado, ¿no?, y dejas de desarrollar tecnología, que es una opción porque el miedo te paraliza, ¿no? Entonces, una opción es pararte. Bueno, eso es lo que hizo China en 1750, antes de inventar la máquina de vapor. Ellos decidieron que se iban a cerrar al mundo, que no iban a ser globales, que no iban a meter la máquina de vapor. China ha estado más de 200 años desaparecida, ¿no? El país de mayor PIB mundial llegó a tener una renta por habitante en 1980 de $300 por habitante al año. Si eso lo divides entre 365 días, no llegas a $1 diario. Vale. Entonces,
Ese es un poco el riesgo, ¿vale? Yo creo que no tiene que pasar eso, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Pues plantear muchos Mobile Week y muchas ferias de este tipo, desarrollar toda la conciencia del cambio que se está produciendo, ¿no? Y meternos en esa ola de tecnología y luego, que es otro debate que es ahora el preponderante, pero que yo creo que, claro, tú, ¿no? O sea, ya entro un poquito en la clave española, ¿no? Entonces, no, es que en España le vamos a poner, ¿no? Que ha sido un debate ya, por suerte se ha quitado, ¿no? Le vamos a poner un impuesto a los robots. Macho, o sea, un país que no tiene tecnología, ¿cómo le va a poner un impuesto a la tecnología? O sea, tú le pones un impuesto a la contaminación. O sea, si tienes una central que contamina mucho, le pones un impuesto para que contamine menos, ¿no? O sea, y que haya menos producción de energía contaminante. Pero, coño, ponerle un impuesto a un bien que no tienes y que lo traes de fuera, entonces tú le pones un impuesto a los tuyos para que se desarrolle fuera, ¿no? O sea, eso es un poco el debate, ¿no? Yo creo que en España hay que abrir un debate como la Mobile Week para empezar a desarrollar tecnología aquí y luego lo que tenemos que abrir es un debate, una vez que se ha desarrollado la tecnología, se ha desarrollado el PIB y se han desarrollado las rentas, viene un debate de cómo se reparten esas rentas, ¿vale? Tiene que haber, en una fase de desarrollo tecnológico, ¿no? Y es lógico, las empresas tienen que dedicar buena parte de sus márgenes y de sus beneficios a reinvertir en la fase tecnológica, porque si no los competidores te comen, ¿no? Entonces tienes que ir. Y dos, cuando se empieza a generar empleo, lo que tienes que pedir, y ahí ya entra todo el mundo del trabajo, el mundo sindical, ¿no? Cómo nos organizamos en esta nueva era tecnológica, porque, ¿no? Los sindicatos pues tendrán que contratar, que no los tienen, a expertos en Big Data y en inteligencia artificial. Los convenios se pueden negociar por un chatbot, ¿no? Un chatbot con mucha inteligencia artificial puede identificar en qué empresas se están incumpliendo los convenios mucho mejor que los delegados sindicales de la compañía, porque tú le pones al chatbot a determinar si el convenio se está cumpliendo y en cuanto el convenio no se cumple y hay un perjuicio para el trabajador, salta una query y dice, que aquí hay problema. Y entonces el delegado sindical va y monta el pollo con la compañía, ¿vale? Entonces, o sea, la tecnología te puede ayudar a que los trabajadores salgan beneficiados en esto, ¿no? Te puede ayudar con la sanidad. En este momento hay mejor reconocimiento de no todas, pero la mayoría de enfermedades con inteligencia artificial que directamente por los médicos, ¿vale? O sea, tú vas con una enfermedad un poco complicada, ¿no? Por ejemplo, una leucemia, no me voy a poner, ¿no? Que es muy habitual, pero que los síntomas de una leucemia no son los habituales, pues estás cansado, ¿no? No tienes, entonces te tienen que hacer una serie de pruebas para ver que hay leucemia, ¿no? En un centro de salud la mayoría de leucemias no se detectan y cuando el enfermo llega al hospital de Alcalá está en un estado lamentable, ¿vale? Entonces, con un sistema de inteligencia artificial, el propio médico de salud le puede hacer una serie de cuestionarios o un mismo chatbot que está diseñado por hematólogos y los mejores hematólogos de España o del mundo, y tú puedes identificar el diagnóstico de ese enfermo mucho antes. O sea, eso es lo que tenemos que empezar a pensar, ¿no? Que la tecnología no es un fin, es un medio que nos tiene que ayudar, ¿no? Y por eso tiene que ser una parte de la sociedad a vivir mejor, ¿no? Y luego, esa es la parte bonita, pues evidentemente que la robótica y la inteligencia artificial va a tener un problema muy grave sobre un segmento de trabajadores. Pues claro que sí. Si coges el último informe del Fondo Monetario de la semana pasada, del World Economic Outlook, del Perspectivas Globales, hace un análisis sobre el impacto sobre el empleo de la pandemia, ¿no? La pandemia obliga a los gobiernos a bloquear la actividad económica porque se ha colapsado el sistema de salud en la mayoría de países, ¿no? En España mucho más porque llegó antes y en Alcalá y en Torrejón mucho antes, o sea que aquí fuimos zona cero y lo vivimos en primera persona. ¿Y cómo se ha comportado el empleo? Pues qué casualidad que el empleo más cualificado, ¿no? No ha caído casi y el empleo no cualificado se ha desplomado, ¿no? Y dentro de eso, pues principalmente el segmento más afectado han sido jóvenes en todos los países del mundo. Estamos hablando de un patrón de comportamiento global, ¿no? Entonces, hombre, si tú sabes, para eso está la economía, ¿no? Si nosotros sabemos en la relación causa-efecto del desarrollo tecnológico cuáles van a ser las causas que las estamos viviendo ahora y cuáles van a ser los efectos en los próximos años, pues evidentemente empezamos a desarrollar políticas públicas hoy para prepararnos para eso, ¿no? ¿Cuál es la principal política pública? Pues evidentemente poner una red de protección como están haciendo ahora con el ingreso mínimo vital, ¿no? Que yo
yo coordiné la ponencia del PSOE en el 2017 y le pusimos hasta el título, o sea, nosotros ya diseñamos la política y se llamaba ingreso mínimo vital, la diseñamos yo creo que un poco mejor porque habría ido más rápida, porque ¿no? Era un cheque negativo, tú le dabas el cheque a la persona el febrero o marzo del año pasado, cuando estalla la pandemia, ¿no? Y luego, si esa persona durante el año siguiente ha estado trabajando y ha recibido un ingreso, hace la declaración de la renta al año siguiente y te la devuelve, ¿sabes? ¿No? Pero habrían tenido el cheque en marzo del año pasado y no habrían estado en la cola del hambre, o sea, habría sido fulminante, ¿no? Habría llegado desde el Ministerio de Hacienda, ¿no? Tendrías que haber entrado a través de las comunidades autónomas, que ya entra toda la burocracia, o sea, ¿no? Ese tipo de políticas públicas son muy necesarias. ¿Cuál es el problema? Que eso es una política transitoria para una pandemia que si sales rápido como está pasando, y ha sido una bendición gracias a la ciencia, a la innovación y a las vacunas y al ARN, que lleva 25 años desarrollándose la tecnología de ARN, pues evidentemente que eso te funciona muy bien. Pero si la situación de pobreza es permanente, tú no puedes subsidiar en la pobreza de manera permanente a alguien, porque cuando tú conoces a alguien que está en esa situación y a mí me paran por la calle porque me ven por la tele, la gente lo que te pide es trabajo, no te pide un subsidio. Puede que haya, oye, aprovechaos ahí en todos los lados y lazarillos de Tormes siempre va a haber, ¿vale? Que la casuística, ¿no? Y lo sacarán en la televisión. Es que hay uno que se ha aprovechado, coño, uno, ¿sabes? A mí la mayoría de la gente que está en una situación de pobreza te pide trabajo, no te pide. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Pues que tú tienes que hacer políticas públicas, políticas activas de formación, ¿no? Para ayudar a esa gente no a estar en el paro, sino a reincorporarlos al mercado de trabajo. ¿Cómo se hace eso? Pues otra vez con Big Data y con inteligencia artificial, ¿no? Hay un montón de nuevos empleos. Voy a poner un par de ellos sencillitos, pero hay muchos más, ¿no? Pero en este momento los dos segmentos del mercado de trabajo que más empleo generan son piloto de drones y instalador de placas fotovoltaicas, especialmente en autoconsumo en los tejados, ¿vale? Una cosa súper complicada que es subir una placa a un tejado, poner unos tornillitos, tirar un cable y conectarlo con el sistema de la luz y el interruptor, ¿vale? ¿No? O sea, un trozo de tierra, de sílice, que transforma un rayo de luz del sol en electricidad. Eso es una placa fotovoltaica, ¿no? O sea, que no hace falta ir a la Politécnica de Alcalá a estudiar ingeniería eléctrica, ¿vale? Que es una cosita sencillita. Los robots, ya te lo digo yo, no van a subir a los tejados. O sea, hay uno que sale por ahí, el de Cambridge Electronic que es todo mentira, macho. Luego el robot se cae un montón de veces. Lo que pasa es que le cogen las escenas buenas de los vídeos. El robot es un puto desastre, macho. No sube a ningún tejado. De momento, oye. Llegará, pues llegará, pero no suben los robots a los tejados, ¿no? Lo de los drones, súper complicado, ¿eh? O sea, tienes que tener tu habilidad, ¿no? Haces un cursito de piloto de drones, te da un carnet de conducir, igual que el otro, ¿no? Y en vez de conductor de camiones, eres conductor de drones, ¿no? No hay pilotos de drones en España, no hay. O sea, salen colocados todos, ¿vale? Desarrollo de software, ¿no? Hemos estado usando ingenieros de la universidad es un desarrollo de software, básicamente es un lenguaje con la máquina, ¿no? Es un lenguaje que tienes que aprender, ¿no? El ser humano y el cerebro humano está preparado para aprender lenguajes, codificado. Entonces, es muy fácil que un ser humano sin experiencia pueda aprender un lenguaje de desarrollo de software. Vengo de República Dominicana y un tipo súper interesante que fui a verle, que está en Boca Chica. Boca Chica es la zona más pobre de República Dominicana, es tremendo, ¿no? No hay, bueno, no me voy a poner muy escatológico, pero vamos, vierten todas las aguas de la ciudad allí, ¿no? No se cuida, bueno, o sea, tremendo, ¿no? O sea, una pobreza, delincuencia, ¿no? Maltrato, violencia sexual, o sea, todas las patologías, ¿no? Y el tipo, dentro de la zona más degradada de Santo Domingo, ha creado una factoría de software, ¿no? Donde forma a gente de la calle y a gente muy joven, les da cursos de capacitación para aprender los lenguajes de desarrollo de software y desarrollan software que se vende en los Estados Unidos de América a unos costes mucho más baratos y súper competitivos. Entonces, esos son políticas activas de empleo y es posible, ¿eh? Hoy vengo de comer con Andrés Pedreño. Andrés Pedreño es catedrático de Economía y fue rector de la Universidad de Alicante y fue CEO de Universia del Banco de Santander. Crearon una red de universidades por el mundo de 1.400 universidades.
sobre todo en América Latina, y la mayoría cisnerianas. O sea, la colonización española llevó el modelo de Alcalá por toda América Latina y la mayoría de campus universitarios en América Latina se replicaron desde Alcalá, ¿sabes? Incluido el de Harvard. Yo sé que esto, ¿no?, a los americanos no les gusta, pero Harvard copió el modelo de Cisneros, ¿vale? Sin acritud, ¿eh? O sea, que nosotros podemos hacer cosas bien, coño, es que no nos lo creemos, tenemos unos complejos de la leche, ¿no? Ahora hablo un poco de las finanzas y ya acabo y me pongo un poco más, ¿no?, más nacionalista y más emotivo de la capacidad que tenemos. Entonces, ha desarrollado un sistema con inteligencia artificial y Big Data que te permite, uno, ¿no?, tener contacto directo con los estudiantes, ¿no?, identificar cuándo el estudiante no está estudiando una parte del programa, cuándo está estudiando una parte del programa pero empieza a tener muchas dudas sobre esa parte del programa y empieza a fallar, cuándo desiste y tira la toalla y deja de estudiar esa parte del programa, y empiezas a identificar cuándo un estudiante empieza a entrar en dinámicas para fracasar en los estudios. Lo estamos aplicando a la universidad con esa empresa, pero se puede aplicar desde pequeñitos a los 3 años, ¿eh? Y como ya todo va a ir virtual y pedagógicamente los contenidos van a estar en un entorno ya digital y virtual, es fácil tener ese data recogido e identificar los patrones para reducir el fracaso escolar, ¿no?, que es una de las lacras. Hemos mejorado mucho, pero que es una lacras del sistema educativo español todavía, ¿no? Y hemos mejorado muchísimo en los últimos 20 años, pero hay que mejorar más, ¿no? O sea, este tipo de cosas es lo que deberíamos estar pensando en cómo aplicarlas y cómo generar los empleos desde aquí e irnos para allá, ¿no? Y ya dos cosas que me voy a poner muy positivo, ¿no? Una, hubo una deslocalización industrial muy potente en los años 80, cuando España entra en la Unión Europea, especialmente en Alcalá de Henares, ¿no? Luego vino la crisis del 93, que fue durísima, pero nosotros fuimos receptores de fábricas europeas porque producíamos a salarios más baratos aquí, ¿no? Y se fueron de Francia, de Alemania y de Reino Unido y vinieron aquí. En este momento está habiendo un movimiento parecido en la parte tecnológica y sobre todo en la parte digital, ¿no? Todo lo que son empleos digitales se pueden deslocalizar y los nómadas digitales están eligiendo destinos, ¿no?, que tienen que cumplir una serie de requisitos que Alcalá de Henares cumple, ¿no? Uno, conectividad. O sea, tienen que estar muy bien conectados con las ciudades europeas. Tienes el aeropuerto de Barajas y la T4, que es el tercer mejor aeropuerto europeo en conectividad, ¿vale? A 20 minutos. Tardas menos en llegar a Alcalá que en llegar al centro de Madrid, ¿no? Es así de duro, ¿vale? No. O sea, Madrid tiene otras cosas, pero tiene tráfico y congestión, ¿no? Dos, conocimiento y capital humano. Tenemos una muy buena universidad, en la mía, ¿no? No la valoramos lo suficiente, pero es una gran universidad, ¿no? Y tres, buenas condiciones para vivir, ¿no?, que también las tenemos, ¿no? Aquí se vive muy bien, ¿no? Si no tienes esto, tienes la playa 2 horas en AVE, o sea, estás muy bien conectado desde Alcalá de Henares para hacer todo eso, ¿no? ¿Qué nos falta? Crear, y hay que hacer muchas más Mobile Week, ¿no? Ese tipo de nómadas, cuando se mudan a otro territorio, intentan tener un entorno similar al que han dejado, ¿no? Intentan mejorar en algunas cosas, como el clima. O sea, venir de Oslo y de Noruega aquí es fácil. O sea, en Noruega no se puede ser feliz. Es imposible. Es que se hace de noche a las 4 de la tarde, ¿no? O sea, es que tienen unas tasas de alcoholismo altísimas, ¿no? Los noruegos son felices cuando vienen aquí, ¿no? Joder, entonces tú vives aquí, trabajas aquí y te vas a hacer negocios a Noruega. Y en Noruega estás, si puedes, vas y vuelves en el día, pero si no, una noche. Y luego vas en Navidades a ver a tu familia y si puedes te los traes aquí, que están mejor. Joder, hace menos frío, ¿no? Y vas a la Laponia un día para ver los renos y ya está, ¿no? Eso es lo que hay que hacer en Noruega, joder, ¿no? Oye, que no se cabren los noruegos, pero es que es una realidad. O sea, yo no conozco a ningún noruego que haya probado vivir en España que haya vuelto. Esto es como la homosexualidad, ¿no? Yo no lo he probado nunca, pero ninguno vuelve, ¿no? Pues lo de venir aquí y cambiar ya no vuelven, ¿eh? Entonces, esos son los que hay que buscar y hay que traer, ¿no? Yo estoy en un proyecto ahora y que incluiremos Alcalá, por supuesto, y intentando traer ese tipo de nómadas, sobre todo el que viene de manera estable, que está unos meses, no está una semana, ¿no? Que intenta trabajar desde aquí, ¿no? Ese es el tipo de dinámicas que tenemos que buscar, ¿no? Y luego, otra parte que creo que empieza a cambiar, pero que todavía estamos muy alejados, es un poco lo que estoy haciendo yo, que soy
un aventurero como el cardenal Cisneros y Colón, ¿no? El primer gran experimento de capital riesgo en el mundo fue el viaje de Colón. Todavía no se sabe dónde era Colón, ¿no? No sé dónde era, pero uno dice que era italiano, otro portugués, ¿no? Me da igual, pero los que le pusieron la pasta fue aquí, ¿no? Y el viaje se financió aquí. Y en la historia quedó registrado aquí, ¿no? La primera reunión entre Colón y Isabel la Católica se hizo aquí al lado, se puede ir andando en el Palacio Arzobispal, que es el mismo, no ha cambiado, ¿no? Y la organizó el cardenal Cisneros porque le gustó el proyecto de Colón, se lo contó y se lo creyó, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía gente en las universidades contándole que la Tierra era redonda. Coño, ¿no? Y era el jefe de la Inquisición, ¿eh? Sustituyó a Torquemada. Pero, coño, joder, es que, coño, para eso ponen las universidades, para pensar, ¿no? Entonces el tío lo vio, ¿no? Y montó la reunión, ¿no? Convenció a Isabel la Católica le dijo que sí y abrieron una ronda de financiación, que es lo mismo que estoy haciendo yo ahora con el Venture Capital, lo mismo, ¿vale? ¿No? Los banqueros, principalmente de Burgos, pero bueno, aquí en Alcalá y en la judería vivían muchos judíos, ¿no? Que ya eran banqueros, no se fiaban tanto de Colón porque no habían ido a la universidad, ¿no? Y le pidieron garantías. Y las garantías fueron las joyas de la reina. O sea, si el viaje hubiera fracasado, ¿no? Y no hubiera encontrado el destino, la reina habría perdido todas sus joyas, ¿vale? Eso es capital riesgo, ¿vale? 1492, ¿no? Los judíos de Alcalá hacían finanzas modernas desde el siglo XIII, 1250 prácticamente. El primer mercado organizado de letras de cambio, la letra de cambio se inventa en Francia, en el condado de Champagne, porque cuando iban a las ferias para intercambiar productos, les estaban esperando los Curro Jiménez y los bandoleros y les robaban el oro. Entonces, coño, empezaron a firmar notitas y dijeron, mira, en vez de llevar el oro, te firmo y ya te lo entregaré, ¿no? Entonces, era más complicado para los bandoleros robarles, ¿no? Ellos inventan la letra de cambio, pero el primer mercado organizado de letras de cambio estuvo en Medina del Campo en 1273. Donde las letras se compraban y se vendían. El primer mercado organizado de deuda pública estuvo en Medina del Campo otra vez en 1525. ¿No? Como le digo yo a los de Wall Street, coño, cuando nosotros comprábamos y vendíamos deuda pública, aquí no había ni Wall ni Street. O sea, no había ni indios, coño, solo había patos. O sea que nosotros inventamos todo esto, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que ahora nos hemos convertido en una economía súper aversa al riesgo, una sociedad que le pone el ladrillo, porque nos pone, o sea, otra cosa no, pero el ladrillo se nos da bien, ¿no? Y entonces llevamos desde 1960 4 burbujas inmobiliarias en España, ¿eh? 4, o sea, la de... Y estamos montando otra, ¿vale? La del 8 fue la leche, pero las anteriores, ¿no? Es que la del 8, sí, la del 8 fue la leche, ¿no? O sea, la mayor desde Isabel la Católica, pero las otras, tela, ¿eh? O sea, en el 75 estalló una, en el 93 estalló otra, en el 8 y ya estamos con otra. Ya están invirtiendo en el suelo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues dedicar un poquito menos al ladrillo, que yo estoy a favor del ladrillo, ¿no? Y empezar a invertir un poquito más en tecnología. El condestable de Castilla, ¿no? Este era un mercenario porque le fue bien luchando contra los árabes y reconquistó territorio. Y cuando reconquistabas el territorio te hacían noble, ¿no? El Cayetano y todos estos son hijos de mercenarios. O sea, el ADN de la nobleza española es mercenaria. Por eso fueron tan exitosos en la conquista de América, ¿sabes? Que llegaron allí, macho, y se los comían. Coño, llevaban 800 años en guerra contra los árabes. Joder, o sea, estaban codificados para pelear, ¿no? Entonces, este se hace multimillonario porque además de noble, se hace lobista con el Vaticano en España. Entonces, hasta el rey, para pedir algo al Papa, tenía que pasar por el condestable de Castilla. Bueno, el tipo se gastó toda su fortuna en hacerse una capilla en la Catedral de Burgos y el Palacio del Cordón. Coño, si hubiera invertido un poquito en Lua, ¿no? Hoy seríamos Noruega, joder, tendríamos una renta por habitante de $50.000. Coño, un poquito, que no estoy yo, ¿no? Entonces, en eso es en lo que estamos, ¿no? En este momento, los fondos de pensiones en España invierten el 1% de su cartera en Venture Capital y en Private Equity, los fondos en Estados Unidos invierten el 10%, ¿vale? Los fondos en Europa invierten en el 3%. Nosotros, con pasar del 1 al 3%,
estaríamos en condiciones de apoyar a todas estas empresas que estamos hablando, todas estas empresas que están viniendo aquí. El país aumentaría mucho su nivel de empleo, aumentaría mucho su nivel de salarios y tendríamos muchos más recursos públicos para pagar los problemas de la gente que se está quedando sin trabajo, de los cambios tecnológicos, las políticas activas de empleo, las pensiones, la sanidad, la educación y bueno, ya está chimpún, ¿no? Ya me he puesto contento. Pero bueno, de verdad, enhorabuena a los organizadores, gracias a todos por venir y escuchar. Y vamos a cambiar esto, ¿no? Yo creo que, joder, ¿no? Sobre todo Alcalá, es una ciudad maravillosa, yo creo que está cogiendo una dinámica fantástica. Yo cuando vine aquí, ¿no? Y llevo 30 años aquí prácticamente, el cambio ha sido brutal, ¿no? Y creo que dentro de 30 años, que espero verlo, ¿no? Espero que esto sea un gran centro tecnológico, como lo fue en el momento de Cisneros, un gran centro de capital riesgo, como lo fue en el momento de Colón, y que de verdad, ¿no? La gente y la sociedad, ¿no? se beneficie de todo esto en términos de empleo y de salarios, ¿no? Es lo que yo estoy peleando y por lo que voy a luchar. Así que muchísimas gracias.